A ver, vamos a ver. Después de autoría y participación, hay algo muy importante que tenemos que conocer. Hemos visto lo que es teoría del delito, hemos visto lo que es teoría de la autoría y participación. Es necesario conocer la teoría de la pena. Teoría de la pena. A ver, como ustedes sabrán, todo, todo hecho delictual tiene una consecuencia. La consecuencia en nuestro sistema peruano se puede decir que es la pena. Y en gran parte del mundo, las consecuencias penales son la pena. Pues la comisión de delito trae distintas consecuencias. Una consecuencia penal, una consecuencia civil, una consecuencia administrativa. Pero, en general, la consecuencia propia del derecho penal es la pena. ¿Qué se puede entender por pena? Bueno, el Código Penal no establece que es pena. Ahí se puede expresar que es una privación y restricción de derechos al transgresor de la ley. Esta privación o restricción de derechos al transgresor de la ley tiene que encontrarse basado en principios. El principio rector de la pena es la proporcionalidad de la pena, que lo hemos visto como principio rector también del derecho penal. Desde la antigüedad hay una clara idea de que el delito trae consigo una pena, y si no existe delito, no podrá haber pena. Son conceptos íntimamente relacionados. El nulo un crimen, nulla poena sine lege, no hay crimen sin pena, sin ley. Es uno de los estándares más importantes en el derecho penal, que caracteriza al principio de legalidad. Históricamente, la pena ha sufrido muchos cambios. Establecer la historia de la pena resulta un poco tedioso en una clase de derecho penal, pues ha pasado desde una fórmula retributiva. ¿Alguien te entiende qué se entiende por retributivo? La fórmula retributiva, no hay diapositivas, yo ya les dejé en claro, de aquí en adelante no hay diapositivas. Espero que tomen los apuntes que tengan que tomar. De pasar de una fórmula retributiva, es decir, desde la característica inicial de la retribución, el clásico ojo por ojo, a pasar a una fórmula preventiva, es decir, la prevención del delito. La prevención preventiva tenía dos aspectos. La pena existe para prevenir el delito, pues se supone que el delincuente tendrá un miedo hacia la pena. Previene el delito por el miedo hacia la pena.
Y por otro lado, la pena previene el delito en el caso en concreto al hecho a tomarse. Es decir, de acuerdo a qué hecho va a suceder, podemos darnos cuenta, el delincuente se puede dar cuenta de la prevención que se puede dar en términos generales de política criminal. La pena evolucionó mucho tiempo, por mucho, llegando a ser lo que conocemos ahora, una pena preventiva que busca la resocialización, rehabilitación y reincorporación del individuo que comete delito. En nuestro sistema penal tenemos 4 clases de pena. La pena privativa de libertad, la pena restrictiva de la libertad, la pena limitativa de derechos y la multa. Esas clases de pena son las que se encuentran amparadas en nuestro Código Penal. Son las que se encuentran amparadas en nuestro Código Penal. Empecemos con la principal, la pena privativa de libertad. A ver, la pena privativa de libertad tiene muchos puntos muy interesantes. Es la pena por excelencia, se podría decir. Es la medida más supuestamente eficaz en la actualidad. Ha existido desde el inicio de la pena. Como su mismo nombre lo dice, priva de la libertad a alguien. Es la pena que priva de la libertad a una persona, obligándole a permanecer en un lugar determinado, restringiéndole de una u otra manera la libertad ambulatoria. La pena privativa de libertad restringe la libertad ambulatoria. Toda pena privativa de libertad que restrinja la libertad ambulatoria o prive la libertad ambulatoria debe ser otorgada, determinada por un juez. Ahora, ¿cómo se maneja la pena privativa de libertad en el Perú? Bueno, la pena privativa de libertad en el Perú podemos decir que existen dos. La temporal y la perpetua. La temporal, la de un lapso de tiempo determinado. La perpetua, la que será cadena perpetua. Y vamos a establecer lo siguiente. Prestad mucha atención. La pena privativa de libertad con carácter de temporal podrá ser una pena en su duración mínima de 2 días. Es decir, la pena mínima que puede existir es de 2 días. Y la duración máxima de la pena temporal es de 35 años. Importante. La pena máxima es de 35 años.
Mientras que la pena perpetua, también conocida como cadena perpetua, es indefinidamente hasta la muerte del imputado, sin perjuicio de tener la posibilidad de ser revisada en el año 35. Es decir, toda la cadena perpetua tendrá que ser revisada en el año 35. La revisarán a fin de determinar si se ha cumplido la función de la pena. ¿Cuál es la función de la pena? La función de la pena, según nuestra Constitución, es reeducar, rehabilitar e reincorporar al delincuente a la sociedad. Si en los 35 años se ha cumplido con la función de la pena, la cadena perpetua se reserva y se libera el sujeto. Entonces tenemos la pena privativa de libertad con carácter, la pena privativa de libertad temporal y la perpetua. La temporal de 2 días a 35 y la perpetua de indefinidamente hasta la muerte del imputado, del sentenciado, sin perjuicio de que el año 35 sea revisable. Importante. No, eso les voy a explicar luego. Primero les voy a explicar lo que corresponde. Hasta aquí, pena privativa de libertad. ¿Se entiende? Sí, profesor. Entonces, la pena privativa de libertad es la que te restringe el derecho de libertad ambulatoria. Es decir, que no puedas ir por donde tú quieras. Lo más normal es que las penas privativas de libertad se cumplan en un establecimiento penitenciario. Hay temporal y hay perpetua. Pero la pena privativa de libertad no es la única. Hay más penas. También tenemos la pena limitativa de derechos. La pena limitativa de derechos. La pena limitativa de derechos no es original de nuestro sistema romano-germano, es propio del sistema anglosajón. Es aquella pena que limita ciertos derechos, no necesariamente la libertad. Podemos decir que existen 3 tipos de penas limitativas de derecho. La pena de prestación a los servicios a la comunidad, la pena de limitación de días libres y la pena de inhabilitación. Son penas que se utilizan para temas en concreto. Cuando el merecimiento de una pena privativa de libertad no va a cumplir la eficacia que requiera. Es decir, al ser la pena privativa de libertad la pena más gravosa, más difícil, más complicada, es necesario llevar otro tipo de penas también. Para delitos más leves o situaciones determinadas. Entre ellas, como les contaba, teníamos la prestación de servicio a la comunidad, la limitación de días libres
Y la inhabilitación. Bueno, la prestación de servicios a la comunidad lo obliga al imputado sentenciado a dar trabajos gratuitos a instituciones públicas. Hospitales, escuelas, calles, obras. Tendrá que brindar servicios gratuitos. Con fines asistenciales o sociales. Eso se genera a través de la palabra jornada. Por ejemplo, el juez le da 180 jornadas de servicio a la comunidad. Eso significa que 180 días tendrá que realizar el servicio a la comunidad en un plazo de 3 años. Ah, no, el tope, perdón, me estoy confundiendo. Se realiza a través de jornadas con un tope máximo de 156 jornadas y un tope mínimo de 10 jornadas. Las jornadas se realizan por un plazo de años, es decir, te pueden imponer una cantidad de jornadas cumplidas en una cantidad de tiempo. El encargado de establecer dónde realizarán las jornadas será el INPE. Entonces, los servicios a la comunidad es prestar servicios gratuitos a instituciones públicas con fines sociales. Muy diferente a la limitación de días libres. En la que estás obligado a permanecer los sábados, domingos y feriados en un mínimo de 10 horas y un máximo de 16 horas por cada fin de semana en un establecimiento organizado con fines educativos. Es decir, se delimitará tus días libres, entendido esto como fin de semana y feriado, para poder aprender algún oficio u otro que se pueda determinar por el INPE. Si se dan cuenta, hay una diferencia entre limitación de días libres y servicios a la comunidad. Y por último, la inhabilitación. La inhabilitación es la limitación de cierto derecho, que no necesariamente es la libertad. Por ejemplo, se limita el derecho al acceso a la política, privando, inhabilitando a un funcionario, inhabilitando a un sujeto por un cargo, o inhabilitando a una persona para que no pueda ser electo popularmente. Inhabilitación de suspensión de derechos políticos, inhabilitación de la profesión, inhabilitación de la patria potestad de la tutela o de la curatela cuando se comete un delito en contra de integrantes del grupo familiar. Inhabilitación de portar armas de fuego. Inhabilitación para ostentar grados policiales o militares, entre otros. Tal vez también la inhabilitación para el ejercicio docente. La inhabilitación para acudir a ciertos lugares determinados. La inhabilitación de comunicación para comunicarte con la víctima o familiares.
la inhabilitación para tener animales. Entonces, es una variedad de restricción de derechos que se encuentra amparada en nuestra legislación vigente. Se limitan derechos. Se limitan derechos. Esta pena limitativa no es la única. Tenemos una pena más. La pena restrictiva de derechos. Perdón, la pena restrictiva de la libertad. Bueno, la pena restrictiva de libertad aparece cuando se trata de extranjeros sentenciados. Y en esta se restringe el ingreso del país, se le expulsa del país cuando cumple su condena o cuando se le brinda un beneficio penitenciario. Es una pena que se incluye con la pena privativa de libertad para la expulsión de extranjeros que cometen delitos. Un segundito, por favor. Esa es la pena limitativa, la pena restrictiva de libertad, es decir, la que se otorga a extranjeros a fin de no de expulsarlos y no permitirles el ingreso al país. Además, viene también la pena multa. La pena de multa es una pena dineraria que se le brinda al Estado, a favor del Estado, pagado por el sentenciado, en mérito a sus ingresos diarios. Existen delitos con penas de multa ya establecidas, las cuales deberán ser impuestas. Entonces, en general, tenemos 4 tipos de pena. Pena privativa de libertad, pena limitativa de derechos, restrictiva de la libertad y la pena de multa. La pena estándar en general es la pena privativa de libertad. La pena estándar, la más importante. Yo quería tratar la aplicación de la pena, pero hoy no la vamos a tratar, la aplicación de la pena. La vamos a tratar el día de mañana. Lo que vamos a tratar hoy, después de esto, es comprender el carácter de la pena, para llevar un cierto orden y que comprendan la idea. La pena privativa de libertad, escuchen bien y atentos a esto, por regla general, tiene carácter de efectiva. ¿Qué se entiende por carácter de efectiva? Que la cumplen el sujeto en el establecimiento penitenciario. Pero el Código Penal te brinda posibilidad para otorgar una pena privativa de libertad con carácter de suspendida en ciertos casos. ¿Qué se entiende por una pena privativa de libertad con carácter de suspendida? Se puede entender por una pena privativa de libertad con carácter de suspendida a aquella pena que, pese a tener pena privativa de libertad, no la cumplirá en el establecimiento penitenciario, sino se le suspenden derechos a la libertad de tránsito,
pero no en el establecimiento penitenciario, sino con un grupo de ciertas reglas de conducta. Se puede dar esta pena suspendida en 4 casos bien determinados. Cuando el delito no es mayor a 4 años. Cuando el delito no es mayor a 4 años, es posible dar una pena privativa de libertad con carácter de suspendida, siempre y cuando la naturaleza del hecho punible, el comportamiento procesal, llegan a dar a comprender al juez que no va a cometer nuevo delito. Siempre y cuando tengan condición de reincidente y habitual, que ya les voy a enseñar en una clase específica, y siempre en cuando la suspensión del plazo de la ejecución de la pena sea 3 años. Entonces, ¿qué sucede cuando se le da una pena suspendida al sujeto? Bueno, cuando se le da una pena suspendida al sujeto, se le permite, se le restringe el derecho de libertad, pero no en totalidad, sino parcialmente, pues se le imponen reglas de conducta que le permitirán encontrarse afuera del establecimiento penitenciario, cumpliendo su vida común, pero con reglas de conducta establecidas. El artículo 58 del Código Penal establece ya cuáles son las reglas. Entre ellas, la prohibición de frecuentar lugares determinados, la prohibición de ausentarse del lugar donde vives. Esa es la esencia de la suspendida. No te puedes alejar de donde vives. O sea, si bien puedes salir de tu casa, no puedes alejarte de tu vivienda. Reparar los daños, los daños ocasionados por el delito, comparecer mensualmente al juzgado. El que tiene pena suspendida tiene que ir todos los meses al juzgado. Prohibición de usar ciertos objetos como armas u otros. La obligación de una desintoxicación cuando se trate de drogas o alcohol. Y la obligación del tratamiento laboral y otros deberes. Tratamiento laboral, tratamiento psicológico, psiquiátrico también. En casos así, es posible darle una pena suspendida, pero por regla general se dan los delitos que su pena sea no mayor de 4 años. Esa es la pena suspendida. Hay un punto importante también que tenemos que hablar sobre la pena privativa de libertad. Ahorita estamos solo en pena privativa de libertad, que es la pena principal. Sobre la pena privativa de libertad, tenemos que tener en cuenta también algo adicional. No siempre también se cumple en el penal o en libertad. También se puede cumplir cuando también se puede cumplir en el domicilio, también llamado arresto domiciliario. La ejecución se realiza en un domicilio o en un lugar señalado por el juez, con una vigilancia electrónica de grillete. Para obtener esta pena, es una pena privativa de libertad con carácter de efectiva, pero con cumplimiento de la pena en el domicilio con vigilancia electrónica. Esto se le da en los siguientes supuestos: a personas mayores de 65 años, a personas que sufren de enfermedad grave o terminal, a personas que adolezcan de discapacidad permanente, cuadraplégicos, tetraplégicos, a mujeres gestantes y a madre que es cabeza de familia de sus menores hijos.
siempre y cuando haya ausencia del padre. En esos casos se podrá dar una pena privativa de libertad con carácter de efectiva, pero en vigilancia electrónica en su domicilio. Esos son los tipos de pena privativa de libertad con carácter, pena privativa de libertad. Hasta ahí, ¿alguna duda? Chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Recuerden bien, tipos de pena: privativa de libertad, restrictiva de libertad, limitativa de derechos y la multa. Pena privativa de libertad tiene con carácter de efectiva y con carácter de suspendida. Con carácter de efectiva puede ser en domicilio, llamado arresto domiciliario, en casos de personas de mayores de 65, con deficiencia física, enfermedad física, no, perdón, deficiencia física, es entendido como tetrapléjicos, parapléjicos, entre otros, con enfermedades terminales, o madres gestantes, o madres que son cabeza de familia. También se puede dar pena suspendida cuando el delito sea menor a 4 años. También tenemos la pena limitativa de derechos, que son servicios de la comunidad, restricción de días libres y la pena de inhabilitación. Tenemos la pena restrictiva de la libertad, la cual se trata de la expulsión y la imposibilidad de ingresar al país de nuevo. Eso se le da a extranjeros. Y bueno, tenemos la pena de multa, que radica en el pago de una suma dineraria al Estado cuando la pena sea determinada con una multa que ya se encuentra establecida en el propio delito. ¿Clarito? Sí, pero Como el agua. Ya está. Creo que hasta ahí nomás el día de hoy. Mañana vamos a hablar sobre el lunes vamos a hablar sobre la determinación de la pena. Es un tema bonito la determinación de la pena, porque ahorita lo que hemos visto es qué cosa es cada pena. Pero ahora que ya sabemos qué cosa es cada pena, hay que saber cómo determinar la pena. Porque no es así de simple pensar de que la pena es así nomás se decide porque sí. Por ejemplo, el delito de homicidio simple tiene de 6 a 20. ¿Cómo el juez determina si le corresponde 6 o le corresponde 20? Eso se maneja en base a criterios de determinación de la pena, que ya es un ¿Para tema. gravedad? No. Muchos pensarían que es por la gravedad de delito que se establece la pena, pero no. La pena se establece en relación a las circunstancias personales o agravantes o atenuantes cualificados o atenuantes privilegiados. Ya vamos a conocer eso. Ok, profe. Listo, entonces, hasta ahí, teoría básica de la pena. Pueden ir a desayunar. Tengan un lindo día y una linda semana. Hasta luego, doctor.